Vamos a trabajar el libro Ser y Tiempo de Heidegger. Este es el segundo video en el que trabajamos este texto. Hay un primer video de introducción a este libro que lo pueden encontrar viendo los links que están en la descripción. En este video vamos a avanzar con algunos conceptos de lo que Heidegger llama la analítica existencial. Ya vamos a presuponer acá que los conceptos fundamentales que están explicados en el primer video los conocen. Vamos a empezar con un concepto que es el de estar arrojados. El Dasein, recuerda, el Dasein somos cada uno de nosotros. Es un término técnico también, que está explicado en el primer video, pero para recordar rápidamente es la forma en que tiene Heidegger de referirse al sujeto, a la subjetividad, aunque por diversas razones no utiliza este término, ni mucho menos habla de términos como ser humano o conciencia. Pero básicamente está hablando de nosotros, de las personas, el Dasein, los existentes, que somos nosotros, estamos arrojados al mundo. Es decir, estamos siempre ya en una cierta situación. El ejemplo que poníamos es si tuviéramos pusiéramos la alarma del celular a una hora cualquiera, una hora random del día, una hora al azar. Cuando suene esa alarma, lo que vamos a ver es que siempre nos encontramos ya en cierta disposición afectiva, es decir, con un cierto estado de ánimo, estamos tristes, contentos, casi siempre involucrados en el mundo de cierta manera, por ejemplo, realizando una cierta tarea, volviendo a casa del trabajo, cocinando, pensando en pagar las cuentas, preparando una clase para la facultad, perdiendo el tiempo, pero siempre involucrados en el mundo de cierta manera. Y además, en una cierta situación, qué sé yo, estamos en un país, hablamos un idioma, tenemos cierta edad, estamos no sé, en verano, en invierno, estamos solos, estamos acompañados. Todo lo que hace a nuestra situación, mayormente, no lo elegimos, son las circunstancias que nos tocaron. Podríamos querer haber nacido en un lugar distinto, en un tiempo distinto, incluso podríamos querer ser una persona distinta. Yo puedo hasta desear no ser un ser humano, ser un dios o ser un vampiro, pero la cuestión es que esto es lo que me toca. Y esto no es que me tocó una vez para siempre, digamos, no es solamente en qué país nací, sino que en cualquier momento en el que yo esté, en cualquier situación, siempre estoy ya involucrado en el mundo de cierta manera. Estamos en este sentido arrojados a una cierta situación, a nuestras circunstancias. Además, estamos siempre en una cierta disposición en relación al mundo, interesados en ciertas cosas, enojados con otras, indiferentes frente a otras. El conjunto de estos detalles fácticos, es decir, los hechos, las circunstancias que determinan nuestra vida, Heidegger lo llama la facticidad. Es decir, la facticidad es lo que de hecho somos en un momento determinado, aquello en lo que de hecho consiste nuestra existencia. Y esta facticidad, sin embargo, no es algo que quede congelado para siempre. Si bien no tenemos, por supuesto, la libertad de decir no me gusta mi facticidad, quisiera que sea otra. Por definición, la facticidad es lo que nos tocó. Pero está así en una tensión conceptual con un opuesto, con el polo opuesto a la facticidad, que es la potencialidad. En el video anterior describimos uno de los tipos de seres con los que se encuentra el Dasein en su cotidianidad, a los que llamamos los seres a la mano, los Zuhanden, que simplificando podríamos decir es el mundo de los útiles. El ejemplo más sencillo de lo que es un ser a la mano, un útil, un Zuhanden, lo da Heidegger cuando habla de un martillo. Bien, ¿qué quiere decir entender lo que es un martillo? No estamos hablando de la definición teórica. Tampoco nos interesa por ahora reducirlo a la sustancia o a la materia, o decir el martillo está formado por un mango de madera y una cabeza de metal. En la vida cotidiana tenemos la comprensión implícita de las herramientas que tiene que ver con su potencialidad, con lo que podemos hacer con ellas. Con el martillo podemos clavar clavos, ¿no? Podemos, por ejemplo, clavar el clavo con el cual voy a colgar un cuadro en la pared de mi habitación, pero en sentido muy amplio, porque cualquier cosa puede ser un útil
para un Dasein. Incluso otra persona puede ser un instrumento, ¿no? Cuando en las empresas hablan de recursos humanos, están hablando de los Dasein, pero están considerándolos o están reduciéndolos a otra forma de ser, que no es la de un Dasein, sino la de ser un instrumento. Con los recursos humanos yo, por ejemplo, puedo producir mercaderías o vender productos. Es decir, la comprensión está presente en todas nuestro ir navegando la vida cotidiana. En la existencia siempre ya comprendemos nuestra situación, el mundo, los otros Dasein, los instrumentos los comprendemos de cierta manera. Uno entra a una habitación y no necesita plantearse: este es el piso, este es el techo, esta es la puerta, este es el picaporte de la puerta, si toco el interruptor se va a prender la luz, con la ventana puedo hacer que entre aire. Toda esta comprensión es implícita, es parte de la forma en la que nos orientamos en el mundo. El mundo nunca es una colección de entidades, ¿no? Muertas, no es un catálogo donde yo digo un piso, un techo, dos ventanas, un escritorio, una computadora. Los seres están dispuestos, estas entidades están dispuestas en este mundo en el cual nos orientamos y vamos transitándolo y realizando ciertas acciones y ocupándonos. El término heideggeriano es que uno se ocupa del mundo. Esta es la famosa cura o el cuidado del que habla Heidegger, que no deben confundirnos estos términos. Cuando habla de cura no está hablando de la cura médica, y cuando está hablando del cuidado no está hablando de ser precavido. Son traducciones de un término en alemán que es Sorgen, del cual vamos a hablar también después, que significa cura en un sentido un poco antiguo, arcaico de la palabra, en la cual cura está relacionado con el ocuparse de las cosas, el cuidar de las cosas. Entonces, volviendo a esto, el Dasein se mueve en este contexto cotidiano de su mundo, ocupándose de las cosas, manipulando estos útiles, realizando las tareas que lo ocupan, y se orienta siempre naturalmente en este mundo, que es una estructura donde las distintas entidades, los útiles, están relacionados entre sí. Heidegger dice que tienen como una conformidad entre ellos, ¿no? Entre el martillo, los clavos, la pared y el cuadro, o entre el bife de chorizo que está en mi plato, el cuchillo, el tenedor, el vaso, la mesa. Hay una disposición recíproca en la cual los entes se adecúan entre sí, y a esto lo llama la conformidad. A su vez, Heidegger habla de esta capacidad de orientarse que tiene el Dasein en el mundo cuando está haciendo sus cosas, y la llama circunspección, que en el sentido etimológico literal significa circunspección, significa ver en torno. Entonces, lo que el Dasein hace en la vida cotidiana cuando está intentando resolver sus tareas, lo que nos ocupa el 90% del día, es tener esta actitud de circunspección, de ir mirando alrededor y orientándose en este mundo de entes. Entonces decíamos, esta orientación siempre supone la comprensión, que es proyectiva y que es implícita. Yo me doy cuenta para qué sirve cada cosa, proyecto sus posibilidades. Pero después hay una maniobra, que es una maniobra discursiva, más compleja, a la que llama interpretación. La interpretación es un paso más, porque ya significa explícitamente ver una cosa en términos de otra. El tema de la potencialidad y de las posibilidades se relaciona, por supuesto, con la libertad, y es un tema complejo en las filosofías existencialistas. Y acá tenemos que hacer una advertencia, que es no confundir la filosofía heideggeriana con otras versiones, como por ejemplo la de Sartre. A veces se ha intentado como reducir la filosofía heideggeriana, se la ha confundido con la filosofía sartreana. Es verdad que Heidegger habla de esta capacidad que tiene el Dasein de decidir, y sobre todo cómo al elegir una opción renunciamos automáticamente a las infinitas otras opciones, ¿sí? Si yo digo, esta noche voy a salir a bailar, automáticamente me estoy privando de
quedarme en casa con mis padres, o leer un libro, o ir al cine, o salir a caminar junto al río. Y al tomar esta decisión, además, yo como Dasein ya empiezo a construir una historia, digamos, genero un acontecimiento único y empiezo a construir una historia que es única y singular mía, y renuncio, digamos, a todos los otros Gustavos que no pudieron ser porque no los elegí. Ahora bien, cuando decimos esto tenemos que recordar dos cosas para no confundirnos con, por ejemplo, el existencialismo sartreano u otras vertientes. La primera es que Heidegger no está haciendo antropología, no es una antropología filosófica. ¿Qué quiere decir esto? Que Heidegger no está interesado en definir cómo es el ser humano, en hacer una psicología o una sociología o una antropología del ser humano, en decir los seres humanos tienen ciertas características. Esto sería lo que él llama lo fáctico, lo óntico. Y Heidegger dice, no, yo no me quiero desviar de mi pregunta fundamental, que es ontológica. Ahora, esa pregunta ontológica, la pregunta por el ser, dice Heidegger, me ha llevado a preguntarme por el ser del Dasein, que es el ser que se pregunta por el ser, y esto me ha llevado a cuestionarme por como la comprensión implícita que tiene el Dasein de sí mismo y de su ser en su existencia cotidiana. Y por eso estamos hablando de estas cosas, como de la facticidad o de la potencialidad. Pero no es antropología. Lo que sí es verdad es que acá se ve por qué es al Dasein y no, por ejemplo, a las cosas o a los animales o a las plantas o a las herramientas, ni siquiera a la ciencia a las que vamos a preguntarle por el ser. Es que es el Dasein, por ejemplo, el que tiene posibilidades. Es decir, para el Dasein su propio ser es un problema. Dice, ¿qué hago hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué soy? ¿Cómo respondo frente a esta situación? Es decir, para el Dasein su propio ser siempre es una cuestión a resolver. Es verdad, sin embargo, que el Dasein tiene que optar y que acá vamos a empezar a ver un contraste entre Heidegger y otras filosofías que se ocupan del sujeto, de la subjetividad. Y la primera que viene siempre, es la más fácil para contrastar, por lo tanto es la primera que se nos ocurre siempre, es la filosofía de René Descartes. Porque en Descartes el cogito es una especie, ¿no? El cogito es el yo pienso de Descartes, en la cual el propio sujeto, a través del método cartesiano, aparece como un fundamento para el conocimiento. Y en Heidegger el sujeto, es decir, el Dasein, es una especie de fundamento sin fundamento. Estamos arrojados al mundo, significa no nos pusimos nosotros acá, no nos pusimos a nosotros mismos, no somos nuestro propio fundamento, pero tampoco hay una instancia superior a la que podamos recurrir, ni Dios, ni la historia con mayúscula, ni el socialismo, ni el cristianismo. Entonces somos un fundamento sin fundamento. Y así decidimos, así es nuestra existencia cotidiana. Tenemos que jugarnos por algo, tenemos que optar, tomar ciertas decisiones, y somos responsables de esas decisiones, pero somos un fundamento sin fundamento, porque no tenemos otra esencia más que nuestra propia existencia. El mundo, entonces, no está estructurado como el espacio de la física, no es el espacio, por ejemplo, de Euclides, ¿no? Con 3 dimensiones, la X, la Y y la Z. No son estas coordenadas geométricas las que ordenan nuestro espacio. Es la propia existencia del Dasein que se ocupa en esta actitud de circunspección del mundo y de sus objetivos, sus propósitos, sus tareas. Supónganse una escuela, ¿no? Bueno, en la escuela hay aulas, hay un patio, hay pizarrones, entonces hay pupitres, bancos, tizas, un timbre para avisar cuando es la hora del recreo, de salir de la escuela. Entonces, cuando alguien dice voy a tocar el timbre, o voy al baño, o voy a entrar de nuevo al aula, o pase al pizarrón, estos espacios, estos lugares que va habitando el Dasein en su vida cotidiana, son regiones que se arman en función de este ocuparse del mundo, en función, en último término, de la cura.
una casa, un taller, un aeropuerto, pero también el campo, ¿no? Alguien que sale a trabajar en el campo, o incluso un pueblo nómade que sale a transitar desde una región hasta otra. Bueno, en su vida cotidiana estructuramos el espacio de nuevo, no en términos de la geometría de Euclides, sino en función de las regiones y de los lugares que habitamos, en función sobre todo de estas tareas que hacemos con los seres a la mano. Piensen las regiones de una cocina. Bueno, acá tengo las sartenes, acá tengo el fuego, acá tengo la pileta para lavar los platos. ¿Qué quiere decir que dos cosas se tocan, ¿no? Si uno hace una descripción, una definición desde la física, bueno, eso va a tener que ver con la distancia entre dos objetos, ¿no? Que la distancia se anula. Pero para una persona, no sé, el toque de un amante, para que un chico que un papá lo acaricie, o para alguien que está siendo asaltado, el contacto de un cuchillo contra su garganta, bueno, eso es lo que significa que algo te está tocando en la lógica del Dasein en la que vivimos cotidianamente, ¿no? Hablando de las distancias, Heidegger lo dice de una manera muy interesante. Cuando nos ocupamos de un ente, lo desalejamos. Es como si Heidegger dijera que por default, digamos, de manera predeterminada, los entes de nuestro mundo están lejos. El ser de los entes de entrada no nos es accesible. ¿Cómo superamos esa lejanía? ¿Cómo accedemos al ente? Nos desalejamos cuando nos ocupamos de él. Cuando, por ejemplo, agarramos el cuchillo y lo utilizamos para trozar la carne. Revelamos sus potencialidades, lo comprendemos, ahí nos desalejamos. De nuevo, las distancias no son distancias geométricas. También enfaticemos esto. Lo que dice Heidegger a mí me hace acordar a, por ejemplo, como algunos filósofos hablan de la conciencia o de la atención, ¿no? Como que sabemos muchas cosas de las que no somos conscientes, pero de pronto algo está en el foco de nuestra conciencia cuando nos ocupamos de eso. Pero tampoco esto es lo que quiere decir Heidegger. Si Heidegger habla de cómo en nuestra existencia navegamos este mundo de objetos. Un autor, un comentarista de Heidegger, que leí hace poco, decía que ser en el mundo, para entender lo que quiere decir ser en el mundo para Heidegger, una comparación, una analogía es: uno es en el mundo de la misma manera en que, por ejemplo, está enamorado. Y acá podríamos separar enamorado. En inglés funciona muy bien esto, porque la palabra que usan es, la expresión es fall in love. Caes en el amor, de esa manera en la que uno está en el estado de amor, es decir, que tiene ciertas relaciones significativas con la persona que ama y con el mundo de los enamorados. Bueno, de la misma manera un Dasein es un ser en el mundo, en el sentido de estar involucrado con el mundo de cierta manera, y entonces tener cierto tipo de encuentros con las entidades de ese mundo, lo cual permite que se abran ciertas posibilidades que el Dasein podrá tomar o no tomar. Como personas, la relación entre el sujeto, o mejor dicho, como Dasein, una vez más como Dasein, la relación del Dasein con el mundo no es la de un espectador, y mucho menos la de un ser cognoscente, no es la de alguien que va a conocer el mundo. El Dasein es un actor, un participante en el mundo. Bien, ya hemos hablado sobre todo de los seres zu handen, es decir, los seres a la mano, y hablamos también de que los seres zu handen de pronto se pueden transformar en objetos de observación y de reflexión. Forhanden, que literalmente, si uno analiza la composición de la palabra for, es frente, ¿no? Y handen, las manos sería lo que está frente a la mano, pero que decíamos que en español se traduce como frente a los ojos, ¿no? O lo que está ahí. Es lo que existe enfrente nuestro, aislado del contexto de su mundanidad, y que lo podemos convertir en objeto de estudio y de observación. Es como si Heidegger dijera, bueno, ¿cuál es la actitud inicial que hace posible la mirada científica? Es esto, es poner en franquía, liberar la posibilidad de que existan seres que simplemente están frente a los ojos.
Muy bien, pero además de los Zuhanden, ser a la mano, y Vorhanden, frente a los ojos, Heidegger dice que hay un tercer tipo de entidades que habitan el mundo, y son los otros, es decir, que hay un tercer tipo de ser que es el ser con otros. Así como el Dasein no es sin un mundo, tampoco es sin los demás, que son parte de este mundo. El encuentro con otros Dasein es distinto del encuentro con las cosas, ¿sí? No sé, ejemplo por ahí tonto que se me ocurre es entrar a una tienda, la forma en que interactuamos con el vendedor no es la misma que interactuamos con los maniquíes, por más realistas que sean los maniquíes. Si alguien me dijera que no es indispensable estar con otros, ya que muy bien puedo estar solo en el mundo, y hay gente que ha estado sola durante muchos años, Heidegger respondería que el estar solo es una de las formas que adopta el ser con otros. Es decir, el fenómeno primario es estar con otros. Y esto habilita modificaciones, formas derivadas de ese ser con otros. Por ejemplo, estar con un amigo, estar solo, estar lejos de alguien, estar en contacto con otra persona. Todo se deriva del ser con. La única razón por la que uno se puede sentir solo, de hecho, es porque lo primordial es el ser con otros. Bueno, volvamos a este concepto que anticipé, que es el de cura o cuidado, y que en alemán el término es Sorge, y que Heidegger le da una importancia enorme en Ser y Tiempo a este término. Es un término para mí sorpresivo, no me esperaba que Heidegger dijera lo que dice, ¿sí? Dice que el fenómeno que unifica toda la existencia del Dasein, que integra todos los aspectos de la existencia del Dasein, no es como en otras filosofías, por ejemplo, la conciencia o la experiencia histórica o el lenguaje inclusive, sino que es la cura, el cuidado. El cuidado ya lo definimos como este estar involucrado del Dasein siempre en su mundo, en cualquier momento del día que nos pongamos la alarma, el Dasein, cada uno de ustedes va a estar siempre ya involucrado de cierta manera en su mundo y con cierto interés en ciertos aspectos o en ciertas actividades o en ciertas entidades. Heidegger identifica tres existenciarios, y los existenciarios son estos conceptos en los que él va desplegando la analítica existencial, el análisis de la existencia. Los tres existenciarios que componen la cura son el ser arrojado, del cual ya hablamos, la caída, que es parecido al ser arrojado, al estado deyecto, pero tiene un giro más, y la proyección. Del ser arrojado dijimos que Heidegger lo explica como esta condición del Dasein que siempre se encuentra ya frente a cierta facticidad, frente a ciertas circunstancias de la vida, y que el Dasein no es fundamento de sí mismo, no se pone a sí mismo, está siempre como entregado a estas circunstancias. La caída es un giro más que está relacionado con el estar arrojado al mundo, pero en la caída lo que se define es que en este estar arrojado al mundo, el Dasein se pierde a sí mismo, de cierta manera. ¿Por qué se pierde? Bueno, porque precisamente se entrega, en la cura, se entrega a ocuparse de entidades. ¿Qué hay que hacer hoy? Hay que grabar un video para subirlo a YouTube, hay que ir a la facultad, tengo que coordinar con mi hija que ahora vuelve a casa para preparar la cena. Y al estar entregado a estas actividades cotidianas, al estar involucrado con entidades que no son del tipo de ser del Dasein, son mayormente seres a la mano, y esto de la mano de otros fenómenos, como por ejemplo el discurso en el que nos involucramos, que nos lleva a toda otra dimensión que Heidegger va a trabajar, pero nos va a involucrar por ejemplo con los chismes, las habladurías, las cosas que se dicen sin fundamento. Esto necesariamente lleva al Dasein a un estado en el cual se olvida de su propio ser y por lo tanto lo lleva a vivir
mayormente, durante la mayor parte del día, diríamos, en una vida inauténtica. Esto, mayor parte del día, no lo entiendan literalmente, no estoy hablando de horas y minutos, pero nuestro estado habitual, nuestro estado usual, lo que nos domina por la mayor parte de nuestro tiempo, es estar en este estado donde estamos caídos, ¿sí? Vemos tele, hablamos estupideces, nos ocupamos de cosas que hay que resolverse, resolvemos cuestiones burocráticas, pero nos olvidamos de la pregunta por el ser. Uno podría decir, si quieren decirlo de una forma más amigable, por el sentido de nuestra vida. Nos olvidamos de estas preguntas auténticas. Y finalmente la proyección, ¿sí? Que tiene que ver con esta apertura de posibilidades. Uno podría pensar, ¿sí? Que esto coincide más o menos con 3 dimensiones del tiempo. Esto va a venir más adelante en el libro, llega hacia el final del libro, pero yo lo quiero adelantar. Uno podría pensar que el estado de arrojado tiene que ver con lo que nos tocó, por lo tanto con nuestra historia y con nuestro pasado. La caída es el estado en el que estamos en el presente, estamos caídos, estamos en este estado de inautenticidad. Y la proyección tiene que ver con las posibilidades que se abren hacia el futuro. El Dasein, en su existencia cotidiana, abre el mundo de 3 formas. ¿Qué quiere decir que lo abre? Es muy difícil. A mí este es uno de los conceptos que son a la vez simples, pero que me cuesta mucho explicarlos. La idea acá sería que las cosas existen en la medida en que se manifiestan. Pero ¿se manifiestan ante quién? Nuestra comprensión habitual es que no se manifiestan para mi silla, para el monitor de mi computadora, para mi ventana, ni siquiera para el sol que está brillando en el cielo. La idea de Heidegger es que las cosas se le manifiestan a quien puede vivir la existencia y puede experimentar esta existencia. Es decir, que las cosas se le manifiestan al Dasein. Y el Dasein, de alguna manera, entonces, es el que tiene la posibilidad de abrir el mundo, de que el mundo exista para alguien. De nuevo, evita cuidadosamente hablar de conciencia, pero por lo menos parece tener alguna similitud. También uno podría pensar, y sobre eso vamos a hablar después, qué es la verdad, ¿no? Y lo que nos dice Heidegger es, antes de venir con visiones que tienen que ver con la filosofía y con la lógica, donde, por ejemplo, la verdad consiste en que yo tengo una idea en la cabeza, en la mente, y que esa idea se corresponde con un estado de cosas en el mundo, es decir, la teoría de la verdad como correspondencia, por ejemplo. Hay algo más primario, que es que para que todo eso sea posible, tiene que haber alguien para el cual existe esa verdad, para el cual o para la cual existe esa verdad. Y ese alguien es el Dasein. El Dasein es el único que puede existir, abrir el mundo de cierta manera, experimentarlo de cierta manera. Lo abre de 3 formas. Acá hay otra tríada de las varias tríadas que da Heidegger, que ofrece Heidegger en el Ser y Tiempo. Esta es una de las tríadas importantes. Dice, por un lado está el encontrarse, Befindlichkeit. Esto tiene que ver con los estados de ánimo, de nuevo, ¿no? Uno puede preguntar en español, che, ¿cómo te encontrás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás? El Befindlichkeit es esto, es el encontrarse, es el estar siempre ya teniendo un cierto estado de ánimo. De esto hablamos en el video 1. Esto abre el mundo de cierta manera. Por ejemplo, si alguien está con miedo es porque está de alguna manera en un entorno hostil. Si está esperanzado es porque es un entorno más benévolo. El comprender, Verstehen en alemán, del que hablábamos recién, que tiene este aspecto de proyección hacia el futuro, y él habla. Heidegger no pone en primer lugar, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, uno podría pensar las posiciones lingüísticas más estructuralistas, como la de Saussure, de pensar el lenguaje como un sistema. No, lo principal para Heidegger es lo que se da en la existencia. Y lo que se da en la existencia es que el Dasein habla. En alemán es Rede. Eso es el hablar. Entonces estos fenómenos son primordiales. No hay nada más básico que la cura, Sorge, la cura de lo que hablábamos, ocuparse del mundo, cuidar el mundo, estar involucrado siempre en el mundo. No hay nada más básico que eso, por lo menos en toda la primera parte de Ser y Tiempo. Después le va a dar una vueltita más. Muy bien. Decíamos que si alguien usa
un martillo, de alguna manera está desocultando el martillo, revelando por lo menos el ser del martillo como ser a la mano, y que solamente el Dasein puede ser revelador o desocultador en este sentido. Recién estábamos hablando de la teoría de la verdad como correspondencia, y esta teoría, ¿no?, de que una creencia que tengo en la mente se corresponda con un estado de las cosas en el mundo. Por ejemplo, yo digo, hace 28 grados en la calle y alguien puede ir con un termómetro y medir la temperatura, y entonces mi afirmación puede ser verdadera o falsa según si corresponde o no. Bien, pero esta concepción solamente es posible, esta concepción de la verdad, si uno piensa que por un lado hay un sujeto, que es una mente o un alma, y que ese sujeto tiene en su interior una creencia acerca de un mundo que está afuera. Una vez que planteamos el problema así, donde por un lado están las creencias y por otro lado está el mundo, automáticamente generamos un problema filosófico, que es el problema de la objetividad. ¿Cómo hacemos para estar seguros de que las creencias que tiene el sujeto se correspondan con las cosas, o con los estados o los hechos que se dan fuera de la mente? Estos son como pseudo problemas para Heidegger, que son creados por la propia concepción metafísica. Y acá Heidegger me hace acordar un poco al segundo Wittgenstein, en el sentido de que lo que haría Heidegger, más que resolver el problema de la objetividad, es disolverlo, mostrar que no es realmente un problema, o por lo menos no es uno de los problemas primarios o primordiales, porque hay una concepción más básica de la verdad, donde la verdad es desocultar, es develar. A esto Heidegger lo identifica con un término griego, una de las formas aparentemente de decir verdad en griego, que es aletheia, y que también etimológicamente significa desocultar. Entonces, si tomamos al Dasein en su existencia cotidiana, decíamos antes que está en una actitud de circunspección, que ve a su alrededor. Cuando ve a su alrededor en esta actitud de la cura, donde uno va resolviendo tareas a lo largo del día, lo que hace es desocultar, descubrir entidades con las cuales va interactuando. Esta forma de ser básica, entonces, no es ni desinteresada ni es contemplativa, como en el conocimiento científico objetivo. Es verdad que sí existe una posibilidad alternativa de prestar atención a las entidades, que es aislarlas del mundo, analizarlas, reflexionar sobre ellas, pero entonces para Heidegger esto aparece como una forma de circunspección deficiente, ¿sí? Cuando uno está haciendo la teoría del martillo, lo que está haciendo es abstraerlo al martillo para considerarlo como una entidad objetiva, sus propiedades físicas, y lo está separando de su contexto cotidiano. Ver un pincel como, no sé, un mango con cerdas en la punta. Entonces, el ser en el mundo que propone Heidegger, para resumir, no se basa en el conocimiento, sino en la cura, el cuidado, Sorge. Tenemos interés y desocultamos las cosas en la medida en que nos importan, y nos importan en función de los propósitos que tenemos. El cuidado es el concepto básico. Y la objetividad y la universalidad y la verdad como correspondencia son nociones derivadas. Mencionemos de paso el término que le usa en alemán para hablar de esta desocultación. El término es Erschlossenheit. En la raíz de este vocablo está Schloss, que es cerrar o cerrado. Por ejemplo, si van a un negocio en Alemania, entiendo, nunca estuve, pero entiendo que el cartelito de que el negocio está cerrado dice geschlossen. Ahora, el Erschlossenheit habla de un proceso de desocultación. Este prefijo er, que generalmente se utiliza para referirse a procesos, en este caso referiría entonces Erschlossenheit al proceso de desocultar algo. Esto es entonces la aletheia, es la forma primaria, primordial que tiene el Dasein en su existencia cotidiana. Traer cosas a la existencia, ponerlas, liberarlas, ponerlas en franquía, sean seres a la mano, sean seres frente a los ojos, o sean otros Dasein.
Muy bien, antes hablamos del habla y el habla nos va a generar un problema. Vamos a hablar de uno de los conceptos más famosos e importantes que utiliza Heidegger en Ser y Tiempo. El concepto es das Man. Das Man es una partícula que se utiliza en alemán para decir, en castellano sería como decir uno, o tal vez el se, ¿no? Se estila a tomar helado cuando hace mucho calor. La gente se suele deprimir los domingos a la noche. O la verdad que a uno no le gusta que le hagan este tipo de invitaciones sin consultarlo antes. En todas estas oraciones lo que queda un poquito relegado es el yo mismo, ¿sí? Yo no me estoy haciendo cargo de lo que yo quiero hacer, sino que estoy repitiendo lo que en general se estila. El cuchillo se agarra con la derecha, el tenedor con la izquierda, se maneja el auto con cuidado, no se conduce cuando uno está ebrio, uno debería tener más precaución, etc. Ahora, todo este discurso va a mezclar necesariamente cosas que son verdaderas con cosas que son falsas, cosas que tienen fundamento con cosas que no tienen ningún fundamento. Todo el tiempo vemos la tele y repetimos cosas que nos dicen, repetimos noticias truchas o falsas que vimos en el Facebook. Es decir, recibimos, discutimos y transmitimos lo que dice el Das Man. El Das Man es este ente impersonal, sin verificar si las afirmaciones son verdaderas o no. De la mano de estas habladurías que repetimos, que pueden ir desde el chisme más pequeño hasta una teoría sobre el universo o algo que ocurrió en política, sobre todos los temas hablamos y opinamos, ni hablar de la selección de fútbol. Heidegger comenta otra actitud que tiene el Dasein en general, a la que llama la avidez de novedades. En general, en nuestra cultura tendemos a pensar que la curiosidad es algo bueno. Heidegger no parece simpatizarle mucho la curiosidad, porque lo que ve es una actitud donde nos fascinamos con la última novedad, lo último de lo que nos enteramos. Esta es una especie de conocimiento superficial, de nuevo sin fundamento, que sacía en el momento nuestro apetito de novedades, pero enseguida pasa de moda o enseguida nos desinteresamos y nos interesamos en la novedad siguiente de nuestro feed. Entonces, la preocupación ahora ya no es más, pareciera, el ser en el mundo, sino que es simplemente entretenernos, divertirnos. Divertirnos es diverger del mundo, es distraernos, ¿no? Es decir, el prefijo dis habla de llevar nuestra atención hacia otro lugar, que no es precisamente el lugar de nuestra autenticidad. Diversión viene del latín divertere y significa dar un giro en dirección opuesta, alejarse, entretenerse, recrear. En la diversión, en la distracción, buscamos alejarnos de algo. Así, lo que logra el Dasein es tener una especie de existencia promedio, donde básicamente su vida se vuelve intercambiable con la de cualquier otro Dasein, es decir, no tiene realmente algo propio que lo defina. Cada uno es el otro y nadie es nadie en sí mismo. El hecho de necesitar en la vida cotidiana dar publicidad a nuestros actos, es decir, para muchas de las cosas que hacemos en la vida cotidiana necesitamos comentarlas, dar explicaciones, mencionarlas, y entonces esta publicidad oscurece la existencialidad propia del ser en el mundo, es decir, que este es un acto mío y que lo estoy haciendo yo en tanto soy dueño de mí mismo, en cuanto estoy viviendo mi propia vida. No es que el Dasein comience la vida teniendo un yo original, auténtico, puro, que luego se pierde, ¿no? Cae, como alguien cae en el pecado, ¿no? Cae en la vida pública. La caída en el Das Man, en el uno, en el se dice, en lo público, es primaria, es parte de la existencia, es ineludible. Ni Heidegger ni nadie puede zafar de esto. Es posible, sí, aproximarse a desocultar, revelar el ser en el mundo auténtico. Pero ya veremos cómo es esta maniobra. Pero
Lo que sabemos por ahora es que esta maniobra de desocultación del sí mismo auténtico no consiste en buscar una especie de núcleo primitivo interno. Hay una emoción que es distinta a las otras y que nos va a poner en la pista para llegar a entender cómo develamos, cómo desocultamos este sí mismo auténtico. Y esa emoción es la angustia. Heidegger dice que debemos distinguir la angustia del miedo. El miedo tiene una referencia objetiva. Los filósofos de la mente angloamericanos hablan del aboutness. Por ejemplo, un filósofo que es John Searle. Aboutness significa acerca de algo, ¿no? La alegría casi siempre es acerca de algo, ¿sí? Es porque se acerca mi cumpleaños, o porque me va a venir a visitar a alguien conocido, que quiero y que extraño, o porque me aumentaron el sueldo, porque ganó mi equipo de fútbol. La alegría es acerca de algo. El susto es acerca de algo. El miedo, generalmente le tenemos miedo a algo, ¿sí? O nos van a robar, o va a venir la hiperinflación, o va a venir un monstruo a mi pieza a la noche, ¿sí? Es decir, el miedo tiene un carácter óntico. Si estoy hablando del miedo, o de la alegría, o de la tristeza, casi siempre vamos a ubicar, o el asco, por ejemplo, otra emoción que tiene una referencia siempre a los entes, es decir, que son emociones ónticas. En cambio, dice Heidegger, la angustia tiene como un carácter ontológico. ¿Por qué? Porque a diferencia de estas emociones, la angustia no tiene aboutness, la angustia no es acerca de algo, no tiene objeto. La angustia es ese momento en que las cosas pierden sentido, en que el mundo de alguna manera se nos hace irrelevante o amenazante o hasta nos desaparece de alguna manera. Son los momentos en los que uno siente que la vida no tiene sentido, que no sabe ni quién es, ni por qué está acá, ni no le encuentra propósito a las cosas. Es decir, que el Dasein este que veíamos que se movía en la mundanidad del mundo, que tenía muchas tareas para hacer, que estaba siempre ocupado en la cura, todo esto desaparece en el momento de la angustia, desaparecen las referencias objetivas. El término en alemán que utiliza Heidegger para angustia es Angst. A veces se traduce como angustia, a veces se traduce como ansiedad. Y yo creo que es claramente la emoción del siglo XX. ¿Sí? En el siglo XX hay un montón de autores, filósofos, psicólogos, anticipados por un filósofo del siglo XIX, que es Søren Kierkegaard, pero también en el siglo XX hay un montón de filósofos, Sartre entre ellos, que han hablado de la angustia, y en la psiquiatría los trastornos de ansiedad han tomado protagonismo, y ha habido hasta dramaturgos, por ejemplo, como Samuel Beckett y otros, que han puesto el problema de la angustia en el centro de la problemática existencial. La ansiedad los trastornos de ansiedad son la enfermedad del siglo XX. Hay también un tema sobre si traducir angst como angustia o como ansiedad. No me quiero meter en eso, pero yo creo que es traducible por cualquiera de los dos términos, que son términos que comparten, no son del todo equivalentes, pero comparten un cierto núcleo semántico. ¿Qué hacemos ante la angustia? Bueno, nos refugiamos en lo que comprendemos, lo inteligible, que es el ser promedio del ser caído de Das Man, de lo que habitualmente se dice, de la rutina que tenemos que hacer. Es natural que sientas esa angustia, por ejemplo, porque tenés 40 años y tenés una crisis de la mitad de la vida. Sería una forma de tranquilizarte. Pasa a ser comprensible. Nos compramos algún electrodoméstico, cambiamos el celular. ¿Por qué? Porque el confort cotidiano nos devuelve eso, ese contexto de referencias estables y firmes. Si dejamos de ocuparnos del sí mismo y volvemos a centrarnos en esta instancia exterior objetiva que nos gobierna, este mundo del confort y de las cosas, tenemos una existencia más tranquila, pero que nada tiene de propia. Va a tener que ver con lo público, con la publicidad, con lo que se dice, con el celular que hay que tener, con los hábitos que es normal tener, ¿sí? Heidegger no dice que renunciemos al confort. Al revés, la caída en el confort o la caída en Das Man, la huida de la angustia, es inevitable. Heidegger habla de esta huida como también un existenciario, uno de los conceptos fundamentales de la analítica existencial. Nadie puede vivir con la conciencia permanentemente
en su propia inexistencia o su propia irrelevancia. Este es un tema que está en muchos autores, desde Nietzsche a Dolina, cómo nos fugamos de nosotros mismos, cómo huimos porque no tenemos un lugar, algo propio, en último término, porque no somos nada. Bueno, vamos a dejar acá, este es el fin del video 2, y en los links van a encontrar tanto la referencia para ver la primera parte de esta explicación de Heidegger, y también les voy a dejar el link al tercer video que va a cerrar la explicación sobre ser y tiempo cuando esté subido.